En este video vamos a ver las áreas de una curva y el eje X o el área entre dos curvas. Entonces para eso vamos a usar las integrales. Así lo hemos dicho al principio de integrales, que podemos tener dos definiciones, una que era la antiderivada y otra que era el área bajo una curva y el eje. Entonces si por ejemplo tenemos el eje X y Y tenemos una función por ejemplo cuadrática fx y yo quiero encontrar el área encerrada entre la curva y el eje X. La curva sería la función y el eje X es el eje que está en las abscisas, dijimos, ¿verdad? Entonces el área encerrada entre ellas sería el área que va desde un punto de intersección encerrando una sección hasta otro, y esta sería el área que yo tengo entre ellas. Entonces lo que uno tiene que definir es el punto de intersección 1 y el punto de intersección 2. Eso se puede conocer como límite inferior y límite superior. Ahora, para encontrar esos límites, si a uno lo que le dan es la función nada más, la curva, uno lo que hace es decir límites. La función fx, que es la curva, se iguala a 0, porque queremos que sea igual a la recta y igual a 0, que es el eje x. Entonces uno iguala la función a 0, resuelve esa ecuación y eso, si es cuadrática, le va a dar dos soluciones, si es cúbica, tres soluciones, si es lineal, una única intersección, y ahí va, ¿verdad? Pero en este caso, que es para explicar este ejemplo, decimos que se iguala a 0 y los valores nos va a dar estos límites. Ahora, otra cosa importante acá, si ustedes ven esta curva, a diferencia de, voy a poner otra por acá, por ejemplo, esta, que es otra g de x, llamémosle, las interacciones entre ella y el eje x serían también encontrar este valor y este valor, que son los encerrados x1 y x2, y aquí el área sería esta que está por acá. Lo que quería enseñarles con esto era la diferencia en la ubicación de esas áreas. Entonces si vemos esta, si uno toma el eje x como referencia, hacia arriba positivo y hacia abajo negativo, en la variable y, uno dice que esta está en una región negativa, porque está bajo el eje x. Y a diferencia de esta, como está sobre, decimos que está en una región positiva. Eso lo que significa es que el área acá sería negativa, pero como el área siempre es un valor, una cantidad numérica, una cantidad absoluta, debemos cambiar el signo a positivo, pero para eso hay ciertas cosas que debemos hacer. Entonces, lo que uno dice primero es, para encontrar el área, primero los límites, igualando la función a 0, o en este caso, la g de x igual a 0. Entonces, el área, decimos área va a ser una integral de x1 a x2 de la función f de x, y la estamos haciendo respecto al eje x. Pero aquí es donde este signo toma importancia, porque ese signo se pone aquí al frente. Ese menos es por la ubicación del área bajo el eje x. Y eso es porque esto como integral nos va a dar negativo, pero ese menos nos multiplica menos por menos y nos da un valor absoluto positivo. ¿Okay? Entonces hay que tener eso bien claro. Esa es una forma. La otra forma es dándole vuelta a los límites. ¿Recuerdan cuando yo les dije un ejercicio antes que los límites pueden ser el superior más pequeño que el inferior? Entonces eso es lo mismo a decir, integral de este límite inferior va para arriba y este límite superior va para abajo de f de x respecto a x, y esa sería el área.
ya el signo menos queda absorbido en ese cambio de límites. En el caso de esta función, como la región está en la parte positiva, uno simplemente diría que área es la integral de x1 a x2 de la función gx, que es la curva que está por acá, con respecto al eje x. Y ahí quedaría de esa forma. Es importante que tengan bien claro la ubicación del área respecto al eje x. Cuando está por debajo nos va a quedar negativa, entonces hay que poner el menos o darle vuelta a los límites para que quede positiva. Y en el caso que ya esté sobre el eje x, simplemente del inferior al superior de la función respecto a x. Y por ejemplo tenemos esta función. Este es el eje x, bueno, y este es el eje y. Pero tenemos la siguiente curva. Ese es eje x. Y yo quiero encontrar el área encerrada entre la curva y el eje. Y aquí el área viene dada por dos regiones. Una región que viene de aquí, llamémosle punto 1, sería toda esta, hasta este punto de intersección con el eje x otra vez, sería x2, y después sigue por acá hasta este punto x3. Ya no hay más puntos porque este ya va hacia el menos infinito y aquel hacia el más infinito. Entonces serían estas dos las regiones sombreadas. Entonces si la pregunta hubiera sido encuentre el área encerrada entre la curva y el eje x, tenemos que hacerla en dos partes. Entonces aquí también hay que tener bien claro en qué región del eje, o sea, con respecto al eje x está la curva. Entonces, aquí decimos que está en la parte positiva y aquí decimos que está en la parte negativa. Entonces, para encontrar el área, primero, si no les doy los límites, recuerden, hay que encontrarlos igualando la función a 0. Los límites es cuando la función es igual a 0. En el caso de la cuadrática, da 2 puntos, que fuera una cóncava así. En el caso de la cúbica, que es este caso, una cúbica sería una función en esta forma, nos daría 3 valores, son los 3 límites, en el orden que dan en su recta numérica, ¿verdad? Pero bueno, el área. Tenemos de x1 a x2 es positiva, entonces decimos integral de x1 a x2 de la función respecto al eje x, al eje x a x, más, y aquí viene la parte negativa. Entonces, ¿qué pueden hacer? Poner el menos y siempre siguen hacia allá, pero yo siempre trato de hacerlo que quede todo positivo. Entonces, si lo hago positivo, tienen que tener cuidado, porque como está en la región negativa es este, que se tomaría como límite inferior, y este como límite superior. Y ponemos de la función respecto a x. Entonces, mucho cuidado ahí. Aquí tienen que tener mucho cuidado y lo remarco porque esto es por estar en la región negativa. Recordemos que eso es lo mismo. Si quieren ponerlo expresado seguido, poner un menos integral de x2 a x3 de la función con respecto al eje. Es exactamente lo mismo, pero tienen que tener el signo menos si lo quieren hacer seguido hacia allá los límites. Si lo quieren hacer positivo, nada más les dan vuelta. También podría preguntárseles algo así. Dados los ejes, tenemos la curva se comporta así. Vamos
vamos a decir que esto va al más infinito y que esto iba decreciendo. O sea, las interacciones son solo esas. Pero se les pregunta encontrar el área entre la curva y el eje desde un valor x hasta otro valor x. Entonces vamos a suponer que al encontrar los límites, o que se les dé la gráfica y ya se les dan los límites, y decimos que esto es, por ejemplo, menos 5, esto es 3 y esto es 6 en x, y se les dice encontrar el área de la función fx encerrada entre el fx y el eje x, y les dan este dato: desde x igual a menos 1 hasta x igual 5, qué sé yo, lo pongamos así. Entonces, ¿qué significa eso? Que tendríamos que ir desde un menos 1, que el menos 1 es antes que el menos 5, o sea, menos 1, hasta un 5, que es antes que el 6, 5. Entonces el área sería desde aquí, esta región, hasta aquí, esta región. Entonces está cortada, pero es porque tenemos límites de dónde a dónde queremos esa área. Recuerden que uno decía definido dónde a dónde quería hacerlo también. Entonces ya no es precisamente todo el área encerrada. Hace falta esta parte, hace falta esta parte. Lo que se hace es considerar esto como área negativa y esto como área positiva, y decir que el área es integral desde, como este viene en la parte negativa, yo le doy vuelta, yo digo de 3 a menos 1, no se ve ese menos 1, de la función más la integral, y esta es positiva, sería 3 a 5, de la función respecto al eje. Y listo. El área se puede delimitar de donde uno quiera, donde uno quiera. Por ejemplo, les dicen de 0 a 8. Desde 0 sería desde aquí, todo esto, y el 8 está delante del 6. Entonces contamos acá y sería esas tres secciones. Entonces, esta sección es negativa, esta es positiva y esta es negativa. Diríamos entonces que el área está en tres secciones. Área es de 0 a 3, pero en la sección negativa, entonces de 3 a 0 de la función fx de x, más el área de 3 a 6 y el área de 6 a 8, pero como está negativa, de 8 a 6. Y el otro tipo de áreas sería área entre dos curvas. Tenemos el eje de coordenadas y tenemos esta función que es fx y esta función que es g de x. Entonces podemos encontrar el área encerrada entre esas curvas, que sería el área que está desde el primer punto de intersección entre ellas hasta el segundo punto de intersección, y sería esta el área entre esas curvas. Este es un x1 y este es un x2, y decíamos que los límites en este caso se encuentran haciendo una igualdad de funciones. Entonces decimos que f de x es igual a g de x. Si ya se les da una gráfica donde están los valores, igual no tienen que hacer esto, pero así es como se encuentran los límites de las funciones. Es donde ellas toman un mismo valor en el eje de coordenadas. Entonces aquí
A diferencia del anterior es que siempre el área entre curvas nos va a definir un área ya positiva. Ya no importa si está sobre el eje X o bajo el eje X. Lo que hay que tomar en cuenta es quién va por encima de quién. Entonces decimos, área es la integral de un valor al otro, x1, x2, siempre de izquierda a derecha, y aquí ponemos quién va por encima. La que va por encima es la que está en rojo, f de x, menos quién va por debajo, que sería la que está en verde, f de x, y respecto al eje x. Eso nos define el área entre ellas, y ya esto nos tiene que dar un valor positivo. ¿Okay? Ahora vamos a hacer otro caso. Si por ejemplo tenemos el eje de coordenadas, tenemos una función de esta forma, f de x, y tenemos otra función que sea así, por ejemplo, g de x. Vamos a tener dos regiones sombreadas o regiones que estén encerradas entre esas dos curvas. Sería la que va desde aquí hasta aquí y la otra de aquí. Esto sería la x1, esta la x2 y esta la x3. Entonces vean que hay partes que están debajo del eje x por encima, pero dijimos que eso ya no importa. Lo que hay que ver es quién va por encima de quién en cada región que estemos haciendo el área. Entonces en esta área que está por acá, tenemos que esta que está en rojito, que es f de x, va por arriba, y la que está en verde, que es g, va por debajo. Y en esta otra sección decimos que la que está en verde, ahora que es g de x, va por arriba, y la que está en rojo, f de x, va por debajo. Entonces si yo quiero esa área, recordemos que los límites, si no se les dan, o sea, si están en la gráfica, ya son los valores que usan. Si no, decimos que los límites es haciendo g de x igual a f de x, o f de x igual a g de x, como quieran ponerlos, pero se igualan y se encuentran esos límites. Entonces el área aquí sería integral de x1, x2 de la que va por arriba, que es f de x, menos la que va por debajo, que es g de x respecto a x, más la integral que va de x2 a x3 de la que va por arriba en este caso, que es g de x, menos la que va por debajo, que es f de x, con respecto a x. Y ese es el cuidado que hay que tener en este tipo de áreas entre dos curvas. Entonces, por ejemplo, nos dan este ejercicio. Encuentre el área encerrada entre la curva f de x igual menos x2 menos 8x más 9 y el eje x. Esta es la curva f de x. Siempre las van a dar, por ejemplo, así. Y aquí en este caso dan los límites de menos 9 a 1. Entonces, el área que queremos es el área que está encerrada entre los dos puntos. Nos dicen y el eje x. Entonces no tenemos que hacer aquello desde y hasta, que eran los cortes desde donde lo queríamos hacer. Y lo que hacemos simplemente es decir que área va a ser la integral de menos 9 a 1. ¿Por qué menos 9 a 1? Porque son los límites y el área está sobre el eje x. Entonces va a ser positivo. Menos 9 a 1. Si no les hubieran dado esos límites, lo que hacen es igualar esta función a 0, hacen modo 5,3 y eso les va a definir los límites. Entonces decimos acá, la función es menos x2 menos 8x más 9 con respecto a x. Hacemos esa integral, sería menos x3 sobre 3 menos 8 x2 sobre 2 más 9x, y como es definida, de menos 9 a 1. Simplificamos siempre que sea posible. Acá
tenemos mitad y mitad, 1 y 4, y evaluamos la función en esos límites. Entonces vean que la función tiene tres términos. Entonces decimos, primero, cuando es 1 menos 1 a la 3 sobre 3 menos 4 por 1 a la 2 más 9 por 1 menos, cuando es menos 9, menos 9 a la 3 sobre 3 menos 4 menos 9 a la 2 más 9 por menos 9. Y con cuidado de una calculadora, que no se les vaya ningún signo, encuentran el valor numérico. ¿Qué sería? $500, si no me equivoco. Y aquí algo importante, siempre que trabajemos áreas, uno cuando habla de metros en longitudes, uno dice el área es en metros cuadrados. Entonces aquí, como no tenemos unidades métricas, son lineales de la de coordenadas, decimos unidades lineales al cuadrado. Siempre deben escribir unidad lineal al cuadrado, que se refiere al área de una sección. Y también que el resultado sea positivo. Si esto nos da negativo, algo está mal, hay que revisar ahí, pero siempre tiene que dar un valor positivo. En este ejercicio nos dicen encuentre el área entre la curva fx igual a x2 menos x menos 12 y el eje x desde x igual 0 hasta x igual 5. Entonces ven que nos dan la gráfica, dicen las intersecciones ya, entonces no hay que encontrarlas. Lo que hacemos es ubicar de dónde a dónde vamos. Entonces como nos dicen, desde 0 hasta 5 sería desde 0, desde aquí, hasta 5 que se nos pasa del límite, que es 4. Entonces sería esta región por acá y esta región por acá. Entonces aquí hay que tener en cuenta, nada más, con cuidado, que tenemos una sección bajo el eje X y la sección sobre el eje X. Esta es la negativa y esta es la positiva. Entonces, el área sería integral de la negativa de 0 a 4, pero como está en la parte de abajo, decimos de 4 a 0, de la función x2 menos x menos 12 respecto a x, más la integral de 4 a 5 de la función con respecto a x. Acá vean que la función se repite siempre, entonces ustedes pueden poner un par de flechitas así y ahí encuentran la integral de la función, que a veces aquí están dos secciones, puede estar en 3 o 4 secciones. Entonces para no hacerlo 4 veces, de una vez integramos, que sería x 3 tercios menos x 2 medios menos 12x. Y es definida, se pone una línea que va a ir de 4 a 0 y de 4 a 5. Entonces a la hora de evaluar, lo que decimos es, primero la función, que es esta, evaluada en el límite inicial, que es 0. Tienen que hacerlo para todas las funciones, con cuidado. Entonces decimos 0. ¿Qué dijimos cuando es 0? Si todos tienen 0, eso va a ser 0. Menos la función en el límite inferior, que sería 4. Entonces decimos 4 a la 3 acá, sobre 3, menos 4 a la 2 sobre 2, menos 12 por 4, más, ese más es porque ahora sumamos otra área, que sería el límite superior, sería 5 a la 3 sobre 3, menos 5 a la 2 sobre 2, menos 12 por 5, menos la función en el límite inferior, que es 4. Acá no me va a caber, pero ven que esto es lo mismo que pondríamos acá. Lo pongo así nada más por espacio, pero deben copiar todo la función evaluada en la expresión, y después lo que hacen es encontrar el valor numérico
con cuidado de cada parte de ellas y sumarlas. Y en este ejemplo nos dicen, encuentre el área encerrada entre las curvas fx igual x2 y gx igual 8 menos x2, y nos dan la gráfica, nos dan las interacciones. Si no las dieran, se igualan las funciones y ahí se definen, se iguala todo a 0, se resuelve la ecuación que nos queda y ahí aparecen los valores menos 2 y 2. Pero en este caso, de verdad no los dan, y lo que tenemos que hacer es encontrar el área que está encerrada entre ellas. Entonces, para eso, decíamos que es la integral de menos 2 a 2 de la función que va por arriba, en este caso g de x, que es 8 menos x2, menos la función que va por debajo, que es fx, x a la 2, con respecto a x. Uno lo que hace es expandir, simplificar y hacer la integral. Entonces, bueno, aquí expandido y simplificado sería de menos 2 a 2, tenemos 8 menos x2 menos 2x2 de x. Y la integral sería 8, le agregamos x, menos 2 x3 sobre 3 de menos 2 a 2. Y evaluamos. Que sería en el primer límite, límite superior, 8 por 2 menos 2 por 2 a la 3 sobre 3 menos la función en el límite inferior, 8 por menos 2 menos 2 por menos 2 a la 3 sobre 3. Eso lo hacen con la calculadora con cuidado y debería dar 64 sobre 3 unidades lineales al cuadrado. Cuidado acá con el menos menos, que se hace más, se suma y nos da ese resultado.